Desde este santuario de la Virgen del Madroñal, a casi 1000 metros de altitud, contemplamos el embalse de Entrepeñas que en estos días, igual que el de Buendía, ha cumplido 66 años. Una comisión, creada en 1929 para estudiar el plan de regulación del Alto Tajo hasta Bolarque, propuso en 1931 la construcción del embalse de Entrepeñas en el río Tajo, Buendía y Chincha en el río Guadiela, Portillo de Priego en el río Escabas y, entre otros, La Hoz en el río Gallo. Esta propuesta se elevó al Centro de Estudios Hidrográficos para que se tomara en consideración en la redacción del Plan Nacional de Obras Hidráulicas del año 1933, bajo la dirección del ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Manuel Lorenzo Parado. El caso de Entrepeñas, la construcción se planteó con el fin de regular el caudal del río Tajo, remitiéndose en 1931 una propuesta al Ministerio de Fomento que quedó truncada por la guerra incivil. Tras la inclusión del embalse en el Plan de Obras Públicas de 1939, como obra sin comenzar, aunque de tanto interés que debía ponerse en marcha, el proyecto fue sometido a información pública en diciembre de 1940, incluyéndose en él unas propuestas de regadíos que incluían áreas de varias provincias españolas. Se diseñó una presa de 75 metros de altura situada en el estrecho de Entrepeñas, concretamente en el punto kilométrico 84.8 de la carretera de Albalá de Jito a Guadalajara, con una capacidad de almacenamiento que ascendía a 755 hectómetros cúbicos que permitirían establecer entre 50.500 y 63.500 hectáreas de regadíos en las provincias de Madrid, Toledo y Cáceres. Tras esa información al público, de 1946 a 1952, se desarrollan las obras principales, incluyendo la construcción de la presa y sus instalaciones. Una noticia que la prensa y radio del movimiento de entonces recogía así en aquel famoso nodo: Noticias y Documentales. Su Excelencia el Jefe del Estado, acompañado por los ministros de Obras Públicas, Agricultura e Industria, visita el pantano de Entrepeñas y contempla la presa y los embalses. Para construir este pantano hubo necesidad de inundar 8.050 hectáreas de terreno. La presa tiene una longitud semejante a la distancia que separa Madrid del Escorial. Esta gigantesca obra ha exigido la desviación de tramos en algunas carreteras, con millares de metros cúbicos de desmonte, terraplenes, tierra y cemento. En una altura situada en el pueblo de Sacedón, contempla el generalísimo sobre el plano el desarrollo de estas obras. Aquí ha sido elevado un monolito denominado Rollo de Campillo. También recorre Franco el pantano de Buendía, que tiene una potencia instalada de 57.000 cabeas. La capacidad conjunta de ambas presas es la mayor de Europa, con 2.480 millones de metros cúbicos. La producción media anual de esta central es de 60 millones de kilovatios hora. A continuación, Franco visita la central eléctrica de Bolarque, uno de cuyos nuevos grupos pondrá en marcha simbólicamente. En 1939, la capacidad de los embalses españoles era de 4.000 millones de metros cúbicos, elevados hoy a 15.000, con un programa en desarrollo de 38.000 millones. La construcción de las presas, de los embalses, millones de pesetas que todavía se están pagando, cuantiosísima mano de obra, infraestructuras. Vamos a hablar de ello, de tierras sumergidas, de promesas, del Mar de Castilla, del trasvase. Vamos a hablar con Borja Castro, presidente de la Asociación de Municipios Ribereños de estos embalses de Entrepeñas y Buendía, y con Gregorio Martínez, alcalde de Buendía, y rebobinamos al momento en el que las aguas
ahogan las mejores tierras junto al Tajo y junto al Guadiela. Se inauguran las presas que dan lugar a los embalses de Entrepeñas y Buendía. Y bueno, pues eso acaba con un modelo de economía que era eminentemente agricultora y ganadera. Mi familia era agricultora y bueno, debajo del embalse de Buendía pues quedan las tierras más fértiles y bueno, de un momento a otro te dicen que tienes que dejar de labrar tus tierras y que tienes que empezar a vivir del agua. Apáñatelas. Te tienes que transformar. Y bueno, pues para gente del mundo rural pues supone un verdadero reto que no consiguen culminar. Y la forma de seguir con sus proyectos de vida es emigrar a las ciudades. Y es el caso de mi familia. Mi familia emigra a Madrid para buscar un futuro y ahí es donde han pasado hasta ahora, que se han vuelto mis padres después de jubilarse a su casa aquí en el pueblo, pues es donde hemos vivido. Y bueno, pues esto coincide en el tiempo desde que pues yo me presento a unas elecciones y salgo elegido alcalde con un equipo de compañeros. Y digo, pues de regresar, pasar otra vez de la ciudad donde he crecido, donde he estudiado, pero siempre con ese cordón umbilical que conectaba en Madrid con Alcocer, que es a través de la A2 y luego con la Nacional 320, que era todos los fines de semana, vacaciones, y si caía un festivo entre semana también veníamos al pueblo. Mis padres no emigraron, pero lógicamente la generación de mis padres fueron las que muchos de ellos tuvieron que emigrar y buscarse la vida, pues eso, Barcelona, Madrid, algunos estuvieron por Suiza o Alemania, o Francia. Las tierras que se quedaron ahí se pagaron muy tarde y muy mal, muy poco y muy tarde además. Incluso hasta el punto de que a veces hubo gente que también se metió en pleitos con este tema también para poder conseguir un precio más o menos justo que nunca se consiguió de las tierras, ¿no? Y a partir de ahí fue cuando los pueblos empezaron a perder población estable. Es verdad que sí ganó en turismo de fin de semana, en turismo de verano, pero la población estable la empezó a perder en esa época, cuando se terminaron las obras del pantano. Si hablamos de los años finales de los años 40, los primeros años 50, que es cuando las mejores tierras de aquí de Buendía quedan bajo el agua, ¿no? Efectivamente. Incluso, y la gente se queda así, plas. Claro, incluso hay dos pueblos que están debajo del agua, la Isabela y Pollos. Y efectivamente, entonces la gente no tiene más remedio que... Mucha gente no tiene más remedio que emigran. Y Buendía, a partir de ahí, Buendía no, la zona, sobre todo Buendía y Sazón, que somos los que tenemos. Sazón tiene el Tajo, Buendía, el Guadiela, y nos reciclamos en poder subsistir con el turismo. El embalse de Entrepeñas, inaugurado el 14 de julio de 1958, hace 66 años, ocupa una superficie de 3.213 hectáreas, siendo su capacidad total de 835 hectómetros cúbicos, teniendo la presa a una altura de 87 metros. La construcción del embalse de Buendía se desarrolla paralelamente al de Entrepeñas, aunque si este está alimentado por las aguas del Tajo, el de Buendía recibe principalmente las aguas del Guadiela. La presa, situada cerca de Buendía, fue inaugurada también el 14 de julio del año 1958. Tiene una altura de 78 metros y una capacidad de embalsamiento de agua de 1.638 hectómetros cúbicos en una superficie de 8.194 hectáreas. Entrepeñas y Buendía, que con el de Bolarque, Almoguera, Estremera y Zorita, forman lo que se llamó el Mar de Castilla. Vamos,
cada zona le toca la lotería. Exacto, sí, hubo zonas y pueblos de los municipios ribereños y gente que supo aprovechar el tirón del agua y empezó a montar pues, negocios de hostelería, de restauración, negocios ligados a los deportes de agua y bueno, hubo también un desarrollo urbanístico importante. Muchas familias de dinero pues se vinieron de Madrid porque le pillaba muy cerquita, apenas 1 hora y 10 minutos de un plan y de una oferta turística bastante amplia en un entorno privilegiado, o sea, para practicar pues deportes de náutica y bueno, pues tener una casita, pues ya digo, en un enclave maravilloso. Que estas personas hubieran tenido capacidad de reciclaje para adaptarse a vivir del turismo, de ese famoso Mar de Castilla. Muchas personas yo lo dudo. Yo lo pondría. Reconvertir un... Claro, un agricultor, y más en esa época, es difícil. Una profesión como la de la agricultura, meterse de repente en turismo. Sí, en algo que tenían que crear ellos. Para ellos era más cómodo poder vivir yéndose a Barcelona a la SEAT y saber que allí tenían un empleo que les iba a permitir desarrollar su vida. El año 1979 marca un antes y un después en la vida de todos los municipios ribereños cuando comienza a funcionar el trasvase Tajo Segura, una de las obras hidráulicas más grandes realizadas en España al derivar agua del Tajo, de estos embalses de Entrepeñas y Buendía, al río Mundo, afluente del Segura, a través del embalse de Talavy. Un plan ideado en el año 1933 que no se llevó a cabo por la guerra hasta que se retomó el 30 de julio de 1966. Lo que ha supuesto quizás el jaque mate a esta zona que fue el inicio del trasvase Tajo Segura. O sea, todo el problema del agua, por mucho que lo quieran vestir como una guerra de territorios, es una guerra de costes, de ganar dinero, la agroindustria en este caso de Levantes, a costa de que les paguemos la fiesta al resto de españoles, porque el agua, el precio final del agua de toda esa industria económica del Levante está subvencionado por el país, por España. Y bueno, pues es tan fácil como decir que quieren el agua del trasvase porque les sale más barata que el agua de la desalación. Y ya está. Y ahí se reducen todos los problemas. Si se pusieran en marcha las desaladoras, pues acabaríamos con el trasvase pues, de hoy para mañana. Tú eres muy joven, Borja, pero permíteme que te recuerde algo que ocurrió en 1971, que un político de Cuenca, el presidente de la Diputación de entonces, dimite de su cargo de presidente de la Diputación porque no está de acuerdo con lo que van a hacer en el 71. Te hablo de 1971. No estoy de acuerdo con lo que se está hablando en las Cortes nacionales sobre el trasvase. Dicen que es imposible, que él no puede consentir que cedemos agua a cambio de nada. Bueno, pues ¿Cuánta gente ha dimitido por esto? Es un adelantado a su tiempo. Yo te digo que si España hubiese entrado antes en la Unión Europea, hoy no estaríamos hablando del trasvase Tajo Segura. O sea, que ese diputado por las Cortes de Cuenca, pues hoy tendría la mentalidad de un eurodiputado, porque era un visionario. Sabía que esta infraestructura era una locura, porque el río Tajo tiene que terminar en Lisboa, no puede terminar en la manga del Mar Menor, como hay muchos que nos quieren hacer creer. O sea, nosotros no nos podemos creer los dioses del universo, no podemos organizar la naturaleza. Por mucho que queramos, debemos ser aliados de la naturaleza. Yo creo que es algo que estamos haciendo desde aquí, desde los municipios ribereños, desde el territorio, que es aprender a desarrollarnos económicamente, pero siempre respetando al río, y en este caso, además, nos da la razón los tribunales. Son sentencias que estamos ganando, como los caudales ecológicos, como los recortes del trasvase. Entonces, no estamos muy lejos de la cordura desde esta parte del río Tajo. ¿Y ahora alguien dimite? Tampoco. Y mira que el tema del trasvase no es solo que se esté trasvasando agua. El tema del trasvase tiene un trasfondo que deja muchas dudas, ¿no? Y nadie dimite, y nadie es culpable, y nadie... Sí, es así. Y los que sufrimos las consecuencias estamos aquí. En los pueblos. Claro. Donde te ves día a día, momento a momento, con la gente. Claro.
El día en el que entrevistábamos a Borja Castro, la mañana del 12 de julio, se aprobaban trasvases por un total de 81 hectómetros cúbicos con novedades, Borja. Una que hacía mucho tiempo que no ocurría, y es que se aprueba un trasvase trimestral. Antes, hace muchísimo tiempo, se hacían estas reuniones de manera trimestral. De un tiempo a esta parte, Castilla-La Mancha luchó para que se hicieran de manera mensual, porque creemos que los escenarios pueden cambiar de un mes a otro de una manera sustancial. Sin embargo, hoy se aprueba de manera automática 81 hectómetros cúbicos, que es el cómputo de 3 meses. 27 para julio, 27 para agosto y 27 para septiembre. Nosotros, desde la Asociación de Municipios Ribereños, evidentemente reclamamos que se vuelva a las reuniones mensuales, que se pueden gastar 10 minutos, 15 para tener una videollamada y poder analizar mes a mes la situación en cabecera, como también la cuenca receptora, que puede cambiar y pueden darse muchísimas eventualidades para que se apruebe o no un trasvase. Claro, es que esa es otra cosa. ¿Por qué no se hace efectivamente? Tú lo haces mes a mes y ves como al mes siguiente está evolucionando. Ha subido. Si ha habido lluvia, si entra más agua o si no entra agua, el tiempo que la temperatura, que también influye en la evaporación. Claro, es que eso daría lugar a que más frecuentemente puedas ir regulando los trasvases, pero no, pues igual que es verdad que hemos conseguido que se frenen los trasvases que se dejaron firmados por la señora Cospedal, que fue entró con los trasvases como un elefante en una cacharrería. Ha costado frenar eso a base de recursos de los que ya se quedaron firmados, y por eso ahora tenemos el pantano como lo tenemos, pero lo tenemos a un 36%, una cosa así, de su capacidad, a un 36%. Y estamos encantados de que esté así. Claro, pero es que no podemos no podemos conformarnos con tener un pantano de Buendía Entre Peñas a un 30 y algo %. Sí. Porque también cuando se hicieron estos pantanos hay un mecanismo de trasvase desde Entre Peñas al de Buendía. Buendía tiene el doble de capacidad que el de Entre Peñas. Entonces la idea era más fácil mantener Entre Peñas, que entra el agua del Tajo, alto, y poder regular con los trasvases a Buendía, que encima tiene el doble de capacidad. Uh-huh. Yo creo que he visto funcionar ese trasvase una vez. Solo una vez. Una vez. Estamos acostumbrados a pasar por los trasvases y vemos un río lleno de agua. Bueno, yo no me acostumbro nunca, ¿eh? Pero, bueno, viajamos por ahí y vemos de vez en cuando. A mí me parece una anomalía grave. El trasvase está arriba. Pero somos conscientes de lo que suponen 27 hectómetros cúbicos de agua. Pues 27 hectómetros cúbicos supone a lo mejor el consumo de una ciudad como Guadalajara todo un año. O sea, imaginémonos lo que se está yendo por la tubería mes a mes. El problema, yo creo que el ser humano somos un poco así. Llega un momento que te acostumbras a que te estén dando palos todos los días, ¿eh? Y yo creo que llega un momento que te acostumbras tanto que ya no duele. O, por lo menos, te hacen menos daño, parece ser. Llevamos años peleando aquí con el tema de los trasvases, muchos años. Y encima se nos ha tachado de no ser solidarios. Llevamos muchos años siendo solidarios en esta zona para alimentar una zona que está sobreexplotada. Murcia está sobreexplotada, por eso cada vez necesitan más agua, por eso cada vez se han llevado más agua, y por eso tienen un problema con el Mar Menor también, que lo debían pensar, con la sobreexplotación agrícola que tiene allí, que eso es lo que le está produciendo que se le mueran los peces en el Mar Menor. Lo podrían tener en cuenta también. Pero claro, cuando hay intereses económicos con los trasvases importantes, o cuando hay muchas manos abiertas, es difícil parar esto. Y más difícil desde una zona donde somos pequeñitos. Lo que no se entiende es la teoría. El trabajo
llevado a cabo por el hidrogeólogo Francisco Turrión, quien afirma que no se tiene en cuenta para nada el agua embalsada en los acuíferos, que existen intereses económicos por aquí y por allá, y que qué pasa con los recursos renovables, y que tras haber realizado no sé cuántas prospecciones de pozos, no se usan las desaladoras allá en el Levante. Vamos, que si se desconectasen del trasvase, no pasaría nada. Yo la parte de las exploraciones subterráneas, es verdad que no la controlo mucho porque hay bastante desorden y bastante ilegalidad. Yo lo que puedo decir es que en los últimos planes de cuenca el Gobierno de España va a destinar y ha comprometido casi 800 millones de euros para la puesta en marcha de la desalación. ¿Qué quiere decir esto? Que perfectamente el Levante podría tener una independencia hídrica de lo que es la cuenca del Tajo. No tendría por qué estar conectada. Son 600 millones de euros para poner en marcha la desalación, más otros 200 millones de euros para volver a subvencionar el precio final del agua. ¿Qué es lo que se quejan? Que no se les va a subvencionar. Cuando se crea un negocio, se echan unos números y yo creo que hay unos estudios económicos para ver si es viable. Tú no puedes poner en marcha un negocio si lo tienes que estar continuamente supeditando a una inversión pública, a una subvención pública. En este caso, las desaladoras lo hemos visto el verano pasado, cuando, y no tan verano, ya bien entrado el otoño, cómo Cataluña ha pasado una situación de sequía bastante grave y se ha empezado a mandar agua de las desaladoras del Levante que no estaban funcionando al 100%. Por lo tanto, eso es lo que a nosotros nos mueve y nos duele por dentro. Cómo se están llevando nuestra agua, nuestra fuente de riqueza, cuando allí las máquinas están a medio gas, funcionando. Cuando hay allí una infraestructura que perfectamente pudiera estar permitiendo la independencia hídrica del Levante y no que se siga conectado de manera artificial, dopando a un territorio con el agua del Tajo, para crear riqueza allí y pobreza aquí. Este hombre demostró que eso podría ser posible, o sea, haciendo un uso consecuente de los acuíferos, que existe, y que él demostró que están ahí, más las desaladoras, que por cierto se hizo con dinero de todos los españoles, que todavía están pagando y que no se utilizan, esa zona podría ser autosuficiente, haciendo un buen uso de los recursos. Y lo demostró. Pero, ¿por qué cuando alguien demuestra algo así y se sabe que es así, por qué no se toman medidas ya? Pues por una razón muy simple, por lo de siempre. Motivos económicos, que hay mucha gente con más poder que nosotros que les interesa que eso siga así. Nada más. Él lamentaba, por ejemplo, abundando en esto, que le hicieron un programa que lo iban a emitir en Telecinco y como pasaban los días y no se emitía, llamó y resulta que se lo habían prohibido ese programa. Claro. En Telecinco. Sí, sí. Hay un asunto que la sociedad no acaba de entender, un poco al hilo de esto que estamos llamando incultura del agua, y es lo siguiente. Si se está en contra de trasvasar agua al Segura, muy pocas voces, muy pocas claman contra la tubería manchega. Una idea que en marzo de 2005 el entonces presidente de la Junta de Comunidades, José María Barreda, la anunciaba en el Pleno de las Cortes como una obra emblemática. Bueno, la tubería manchega es un discurso y es un debate bastante estéril que se ha creado dentro de la comunidad por parte de grupos de derecha, grupos políticos de derecha, para desprestigiar o boicotear el discurso antitrasvasista, antitrasvase Tajo Segura. Y te digo por qué. Lo primero, porque no es lo mismo. O sea, no se puede poner en el mismo plano el trasvase Tajo Segura que la tubería manchega, porque el trasvase Tajo Segura es para enriquecer un territorio, para desarrollar económicamente el Levante, y la tubería manchega es para dar de beber. Principal diferencia, la más importante. Para dar de beber, segunda diferencia, a castellano-manchegos, o sea, vecinos de esta región. Y luego, un matiz importante, no es un trasvase más, no se añade otro trasvase,
el agua que va a la tubería manchega se retrae de lo que se envía al Levante. Por ejemplo, este mes se han aprobado 881 hectómetros cúbicos para 3 meses, julio, agosto y septiembre, ¿vale? Pues por la tubería manchega se van a ir 3 que no van al Levante. O sea, de esos 81 hay que quitarle esos 3. O sea, que no es un trasvase que se añade, sino que se retrae de lo que se envía al Levante. 3 importantes diferencias, que son las que se quieren utilizar o se quieren ocultar por parte de la derecha en esta región para desvirtuar el discurso y la pelea antitrasvasista que tenemos desde Castilla-La Mancha. ¿Y qué va a ocurrir con los humedales? Bueno, pues lo principal no podemos saber porque lo principal tiene que ver con el tiempo y con la climatología. Nosotros esperemos que se mantengan bien y con muy buena salud, porque es patrimonio no solamente de Castilla-La Mancha, sino también es patrimonio las tablas de Daimiel de los españoles. Entonces tenemos una responsabilidad de cuidar el territorio y cuidar parajes naturales de tanto valor. Y bueno, pues ya te digo que se deriva cuando hay una necesidad, cuando las tablas están en una situación crítica, se ha derivado agua de manera muy puntual, que exactamente igual que pasa con la tubería manchega, se retrae de lo que se envía al Levante, que no son adicionales. Presumiblemente, la tubería manchega, presumiblemente, ahí a mí me faltan datos para poder ser mucho más contundente con esto. Se supone que es para cuando se necesite para consumo humano. Que va a llegar hasta abajo, hasta Puerto Llano. Claro. A mí me parece otra barbaridad. Yo no sé si todo esto va a dar de sí para ya, pero es que también, cuando se hacen los estudios, alguien piensa que ya se podía o se tenía que haber hecho hace tiempo, haber ido pensando más en el cambio climático. Parece ser que tampoco se tiene en cuenta. Bueno, pues es que el cambio climático está ahí y tiene sus consecuencias. Y tampoco se está teniendo en cuenta. O también te hablan del cambio climático, pero no se hace nada. Lo que hemos conseguido de mantener un caudal ecológico, que lo hizo Bruselas, en el Tajo, pues se consigue mantener un caudal ecológico y en el Ministerio conseguimos que se vaya aumentando ese caudal cada año y aparece la oposición española y dice que no, que eso no es así. Esto me está recordando a la época en que pensaban los trasvases suponiendo que en Tragacete iba a nevar no sé qué cantidad de nieve y sobre eso, más lo que iba a llover, pum, calculaban y se hacían los trasvases. Luego no había nevado. Luego no había, claro. Qué horror. Pero es que ahora cada vez es más evidente el cambio, las consecuencias del cambio climático. Y cada vez es más evidente que se han hecho estudios que lo demuestran. Porque no se piensa en eso también. Pero no, basta que lo que hemos conseguido en el Ministerio del caudal ecológico y lo que Bruselas lleva tiempo diciendo y que apoyó legalmente además. Y de pronto el partido de la oposición, que es un problema que nos afecta a todos. En esta zona somos alcaldes de un partido y de otros, que nos afecta a todos. Pues también hay que decirle a nuestros partidos y darles un cachete de lengua, decir, cuidado, que esto me perjudica a mí. Perjudica al alcalde de Buendía, que tiene que beber agua tras ser tratada por los sulfatos, y perjudica a otros alcaldes que sufren año tras año, en estas fechas, la falta de agua potable en sus pueblos. Son las fiestas del reencuentro en las que se multiplica por 2 o por 3 la población. Fiestas del reencuentro también con los camiones cisterna. Pues tendrán asegurado el abastecimiento cuando terminen las obras del sistema de abastecimiento de Morillejo,
que están concluidas, faltan 4 cositas más a nivel energético de repotenciación de la infraestructura. En ese momento sí tendrán asegurado el abastecimiento. No obstante, de manera puntual, en estos 2 últimos años, gracias a la subvención de 40 millones de euros que el Gobierno de España nos ha dado y que está gestionando el Gobierno de Castilla-La Mancha, se han hecho actuaciones concretas en pueblos para que puedan seguir utilizando en estos meses previos y años previos a la puesta en marcha del sistema de Morillejo sus captaciones, sus pozos. Entonces estamos justo en ese punto de inflexión de cambiar. De hecho, ya los ayuntamientos han firmado los convenios con la Agencia del Agua, que nos ha tocado pasar a los ayuntamientos por pleno, para que sea la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha quien gestione próximamente ese sistema de abastecimiento. Hay veranos, y no de hace tiempo, muy próximos, que pueblos ribereños de Entrepeñas y Buendía han tenido que asistirse para agua de consumo con cisternas en verano, mientras se estaba trasvasando agua a Murcia. Es triste, es paradójico, es triste, pero ha sido así. Pero claro, el poder que tenemos nosotros aquí no es el poder que tiene Murcia. Y a nivel político es una batalla perdida. Ahora se pone en marcha ya el famoso proyecto de Morillejo del agua del Tajo, que nos va a llegar el agua del Tajo ya. Que ya, porque aquí teníamos un problema también con el agua de todos los pueblos que tenemos agua de sondeo, es un agua alta en sulfatos, por lo cual no es apta para el consumo. Entonces, nosotros aquí estamos comprando el agua para beber. Claro. Cuando venga el agua del Tajo, lógicamente, que parece ser que está previsto ya en el verano, que llegue el agua de Morillejo, ya podremos tener un agua, los electrodomésticos, un lavavajillas, una lavadora estropean por la cal. O sea, es un agua muy mala. Pero bueno, tenemos agua. Pero claro, tú veías pueblos, o ves pueblos en verano, que están viendo el Tajo ahí, o que están viendo el Guadiela, y tienen que asistirse con cisternas. El proyecto de Morillejo, que arranca en el año 2007, el Azud, es resumidamente una tubería de salida de agua que capta 1 metro por debajo de la lámina de un azud entre los términos de Morillejo y Carrascosa de Tajo. El agua de este azud tiene que ser bombeada hasta Morillejo y desde ahí a la potabilizadora de Peralveche para después discurrir por gravedad a través de tuberías que van a abastecer a localidades cuya población total supera los 40.000 habitantes. Pero volviendo a los trasvases, la petición de los municipios ribereños, desde siempre, es que exista una lámina de agua estable no trasvasable. Algo difícil, Borja. De momento, esa terminología es un término nuevo que queremos introducir nosotros. No hay una lámina de agua estable no trasvasable. Hay unos niveles mínimos no trasvasable. La palabra estabilidad es lo que a nosotros nos interesa introducir en esas nuevas reglas. Ahora mismo hay unos niveles no trasvasables. El nivel ahora mismo no trasvasable está en los 400 hectómetros cúbicos que firmó el memorándum de Cospedal y el gobierno del Partido Popular. Nos hemos referido de alguna manera al dinero que mueve todo esto y tengo entendido que todavía se están amortizando los costes de las obras del trasvase. Bueno, se están amortizando, nunca se van a llegar a amortizar. Eran unos costes que se tendrían que estar repercutiendo a la agroindustria y no se están repercutiendo de ninguna manera. Nosotros hemos hecho desde la Cátedra del Tajo, en colaboración con la Asociación de Municipios Ribereños, estudios que así lo demuestran. Y además, una infraestructura que nunca volverá a recuperar los costes de todo lo que realmente se invirtió. Vamos a ver, si yo te tuviera que decir ahora un nivel de lámina estable, a lo mejor cometería un error. Te digo por qué. O sea,
la lámina estable se tiene que establecer con acuerdos, lógicamente. Porque no vale decir, mira, es que Buen Día de Entrepeñas o los pueblos ribereños, la asociación pide una lámina estable de un 70%. No sabemos si eso va a ser posible o no. Pero una lámina estable de un 60%, por poner un ejemplo que podría ser posiblemente viable, a partir de ahí podríamos desarrollar proyectos en esta zona. La lámina, para los que no entendemos, sería de 400 hectómetros cúbicos. Pues sería, Buen Día son 1.600 lo que tiene su capacidad entera. Pues sí, podrían ser a lo mejor... Más o menos. Sí. Más o menos. ¿Todavía se están amortizando los costes del acueducto? Sí. Tremendo. ¿Cuántos años? 66. Pero también, claro, pero es que el agua, cuando llega allí, llega financiada a Murcia. Y además creo que es financiada con un 80%. Es que me parece que aquí no tenemos esa financiación. Claro. Aquí cuando nos venga el agua del Tajo la vamos a pagar bien. La vamos a pagar más cara que ahora la estamos pagando con los pozos. Esa es la queja, que mientras unos reciben, otros tienen que pasar por caja. Claro. Que es también ya... Es que es de aquí esa agua. Otras peticiones se refieren a la potenciación de lo público, al mantenimiento del servicio de abastecimiento que se conseguirá con Murillejo y que lo que invierten los regantes repercuta en los municipios. Esto es como todo. Unos dicen que sí y otros dicen que no. La historia de los embalses de Entrepeñas y Buendía es una narrativa de transformación y adaptación. Desde la pérdida de tierras y la inmigración forzada hasta la reconversión económica hacia el turismo y la controversia del trasvase Tajo Segura, estos embalses siguen dejando una huella profunda en la región. A medida que se enfrentan a nuevos desafíos, la historia de esta área sigue evolucionando, reflejando los cambios y las tensiones en la gestión de los recursos hídricos en España, que sí o sí debe apoyarse en modelos sostenibles.